Durante las últimas 3 décadas, Al-Qaeda ha desafiado la estabilidad y la seguridad internacionales. Fundada por Osama Bin Laden en la década de 1980, en el contexto de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, esta organización terrorista ha evolucionado desde su origen. Ya que fue creada como una red de combatientes mujahidín, ahora se erige como una entidad global con una ideología radical islámica y una agenda antioccidental. El punto culminante de su infame reputación fue el 11 de septiembre de 2001, día en el que 19 secuestradores afiliados a Al-Qaeda estrellaron aviones comerciales contra el World Trade Center y el Pentágono, matando a casi 3.000 personas e hiriendo a otras miles más. Esta cadena de atentados marcó un punto de inflexión en la historia moderna y desencadenó una feroz respuesta masiva liderada por George Bush en Afganistán. En este nuevo video conocerás con lujo de detalles las circunstancias y los secretos de los operativos que llevaron a la muerte a las 2 principales cabezas de la organización, los temibles Osama Bin Laden y al-Zawahiri. Y luego vimos el segundo avión. Y vi el impacto en la Torre Sur y dije, fue Al-Qaeda. Ese fue Osama Bin Laden. ¿Cómo fallamos de esta manera? ¿Cómo pudimos habernos equivocado tanto? Estados Unidos no olvida que somos resistentes, que si nos agreden, seguramente lo pagarán. Al-Qaeda, llamada La Base en árabe, fue creada en 1988 por Osama Bin Laden, con el objetivo de establecer un califato panislámico en todo el mundo musulmán. El califato es una forma de gobierno islámico que se basa en la idea de un líder supremo, conocido como califa, que es considerado el sucesor político y religioso del profeta Mahoma. Históricamente, ha sido una institución central en el mundo musulmán, ejerciendo autoridad política, religiosa y militar sobre vastas áreas geográficas. En sus inicios, el grupo sunita y salafista estaba compuesto por combatientes árabes que habían peleado junto a los mujahidines en contra de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Pese a los esfuerzos de las fuerzas internacionales para erradicarla, esta organización ha demostrado resiliencia y capacidad para adaptarse, realizando asaltos sanguinarios con tácticas convencionales y no convencionales. La relevancia de Al-Qaeda para Estados Unidos radica no solo en su historial de atentados mortales, sino también en su capacidad para inspirar y coordinar a individuos y grupos afiliados en todo el mundo. Eso implica un peligro constante y un desafío para la seguridad nacional de América y de la comunidad internacional en su conjunto. Tras la monumental devastación del 11 de septiembre, Al-Qaeda transformó radicalmente su estructura organizativa, pasando de ser una red jerárquica a convertirse en un entramado global descentralizado. Esta evolución se vio impulsada por una serie de factores determinantes. Por un lado, los intensificados esfuerzos antiterroristas restringieron las capacidades de comunicación de los altos mandos. Por otro, la fama de la marca Al-Qaeda como principal entidad yihadista a nivel mundial propició la formación de alianzas estratégicas con otras células yihadistas, dando lugar a la aparición de franquicias locales. Durante años, las fuerzas militares y de inteligencia se dedicaron a la búsqueda del escondite de Bin Laden en todo el mundo. En septiembre de 2010, la CIA finalmente obtuvo la pista crucial al utilizar fotos de vigilancia para identificar que un mensajero, conocido de Al-Qaeda, frecuentaba un complejo en Abbottabad, Pakistán. Los siguientes meses, la agencia utilizó informantes, vigilancia y otras medidas de recopilación de datos para llegar a la conclusión de que el criminal y su familia se escondían en el complejo. Sin embargo, hasta el momento del ataque no había pruebas sólidas de que el máximo terrorista estuviera presente, y esta solo era la mejor suposición disponible. Hasta incluso el presidente Barack Obama expresó que él y su equipo no se sorprendieron al descubrir que el máximo criminal se escondía a plena vista, pero sí al enterarse de que el complejo había estado allí por tanto tiempo sin que se filtrara información al respecto. Creo que la imagen que Bin Laden intentaba promover era que era una seta, viviendo en una cueva, expresó Obama.
Este tipo estaba viviendo en un complejo de $1 millón en un vecindario residencial. La incursión real en el complejo de Bin Laden se llamó Operación Lanza de Neptuno, en referencia al tridente que aparece en el emblema de guerra especial de la Marina de los Estados Unidos. En la noche de la infiltración, el 2 de mayo de 2011, 2 docenas de SEALs volaron en 2 helicópteros, por debajo del radar y utilizando rutas variadas para evitar la detección. Los informes describían el complejo del terrorista rodeado de alambre de púas y paredes de 6 metros, con muros de 3 metros alrededor de los balcones. Además, el diseño del complejo estaba concebido para obstruir las líneas de visión desde múltiples direcciones. Durante el asalto, la cola de uno de los helicópteros rozó la pared del complejo, provocando un aterrizaje de emergencia que, afortunadamente, no resultó en lesiones graves, aunque al finalizar la operación, el helicóptero tuvo que ser destruido para evitar que su tecnología cayera en manos equivocadas. Equipados con gafas de visión nocturna, debido al corte de energía en la calle provocado por la CIA, los SEALs se infiltraron en el complejo de Bin Laden. Despejaron escondites de armas y barricadas, eliminando a cualquier individuo que ofreciera resistencia mientras protegían a mujeres y niños. Además, confiscaron todo lo que pudiera contener información secreta, incluyendo discos duros y teléfonos celulares. Avanzaron rápidamente hasta el tercer piso, donde encontraron al líder terrorista en su dormitorio. El líder terrorista estaba desarmado, vistiendo la túnica suelta local y pantalones conocidos como kurta payama. Más tarde, se descubrió que estos pantalones contenían 500 euros y 2 números de teléfono cosidos en la tela. Mientras los estadounidenses subían las escaleras, Bin Laden miraba a través de la puerta de su dormitorio, consciente de que la muerte estaba próxima y no podía hacer nada para evitarla. Los informes difieren, aunque coinciden en que eventualmente fue alcanzado por disparos en el cuerpo y la cabeza. Los disparos iniciales bien podrían haber fallado, haberle alcanzado en el pecho, en el costado o en la cabeza. Lo que sí se sabe es que en aquella habitación, varias mujeres se encontraban alrededor del líder terrorista. Según el periodista Nicholas Schmidl, una de las esposas del terrorista, Amal Ahmed Abdul Fattah, hizo un gesto como si fuera a cargar un arma. Luego de percatar aquello, uno de los SEAL le disparó en la pierna. Inmediatamente agarró a ambas mujeres y las apartó. Cuando se aseguraron de que el terrorista no pudiera usar a ninguna de sus esposas como escudo humano, finalmente fue abatido. Por otro lado, la versión de Robert J. O'Neill, quien más tarde se identificó públicamente como uno de los SEALs que dispararon a Bin Laden, afirma que entró por la puerta y se enfrentó al terrorista dentro del dormitorio. El criminal estaba parado detrás de una mujer con las manos en sus hombros, utilizándolo como un escudo humano y empujándola hacia adelante. Sin dudarlo un segundo, O'Neill disparó inmediatamente 2 veces a Bin Laden en la frente y luego una vez más mientras el terrorista se desplomaba en el suelo. En total, 3 proyectiles pusieron fin a la vida del terrorista. He was sort of moving, and just based on the level of threat of him not surrendering and the likelihood of him having a vest, I engaged him. I shot him twice in the head. He fell on the floor. I shot him one more time, and I killed him. Luego de abatir al buscado terrorista, los SEALs evacuaron la zona con el cuerpo dentro de un helicóptero Chinook adicional para el transporte. Desde el principio hasta el final, la operación había durado menos de 40 minutos. Utilizando fotos conocidas y software de reconocimiento facial, los especialistas de la CIA determinaron con un 95% de certeza que el cuerpo era el del terrorista más buscado del mundo. También se realizaron análisis de ADN tomado del cadáver, que resultaron en una coincidencia virtual del 100% con el de varios miembros de la familia del temido terrorista. Horas después del operativo, Bin Laden fue lanzado al mar. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Sobre el operativo, afirmó Obama,
para nosotros poder decir definitivamente hemos capturado al hombre que causó miles de muertes aquí en Estados Unidos y que había sido el punto de referencia para una yihad extremista violenta en todo el mundo, fue algo de lo que creo que todos estábamos profundamente agradecidos de ser parte. Pero la muerte de Bin Laden no extinguió a la organización terrorista. Después del asesinato de su máximo líder y fundador, se produjeron varios intentos de atentados por parte de grupos extremistas en diferentes partes del mundo. Uno de los más destacados ocurrió en diciembre de 2011, cuando un hombre quiso detonar una bomba en un avión de pasajeros de Northwest Airlines en una ruta desde Ámsterdam a Detroit. Afortunadamente, el dispositivo falló y no hubo víctimas mortales. Pero este incidente subrayó la persistente amenaza del terrorismo aéreo. Para ese momento, ya era de público conocimiento que el sucesor de Osama sería nada menos que Ayman al-Zawahiri. Nacido en El Cairo en 1951, Zawahiri procedía de una familia respetable con una fuerte tradición académica y religiosa. Desde joven, se involucró en el islamismo político y fue arrestado a los 15 años por su afiliación a la hermandad musulmana. A pesar de esto, logró graduarse como médico y ejercer como cirujano oftalmológico en Egipto. Su trayectoria dio un giro radical cuando se unió a la yihad islámica egipcia, oponiéndose al gobierno secular de su país. En 1981 fue arrestado por su presunta implicación en el asesinato del presidente Anwar Sadat. Aunque no fue condenado por este crimen, pasó 3 largos años en prisión por posesión ilegal de armas, donde se dice que fue torturado, lo que influyó en su filiación a las ideas yihadistas. Se le considera el ideólogo de Al-Qaeda y se le ha relacionado estrechamente con Bin Laden, siendo descrito como su mano derecha. Zawahiri fue objeto de una intensa búsqueda por parte de la Agencia Central de Inteligencia durante meses. Una vez confirmada su ubicación en Kabul, Afganistán, se llevaron a cabo los preparativos para el ataque. Tras recibir la autorización del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para proceder con la operación, la CIA ejecutó el plan. 2 misiles Hellfire fueron seleccionados como la opción ideal, debido a su precisión y capacidad para minimizar el daño colateral. Estos armamentos, fabricados principalmente por Lockheed Martin, son municiones guiadas de precisión para arremetidas aire-tierra que normalmente causan un daño significativo, derribando edificios enteros y matando o hiriendo gravemente a cualquier persona cercana. Sin embargo, en este caso, se utilizó una variante especial del Hellfire, conocida como R9X, que presenta una modificación única. En lugar de explosivos convencionales, esta versión está equipada con 6 cuchillas emergentes diseñadas para dañar objetivos de manera selectiva, minimizando así el daño colateral. El ataque se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana, mientras al-Zawahiri se encontraba parado en el balcón de su residencia en un barrio de Sharpur, en Kabul. Un avión no tripulado operado por la CIA apuntó con precisión y disparó 2 misiles hacia el objetivo. El impacto fue letal, causando la muerte instantánea del perseguido criminal, al mismo tiempo que los demás ocupantes de la casa resultaron ilesos. En la imagen que estás a punto de ver, puede verse la humareda de la residencia del terrorista inmediatamente después de su abatimiento. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Tras la eliminación de al-Zawahiri, Joe Biden confirmó la muerte del líder de Al-Qaeda y la consideró como una liberación de la justicia. El éxito de esta operación representó un golpe significativo para Al-Qaeda y destacó la efectividad de las tácticas de inteligencia y combate utilizadas por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional. Para febrero de 2023, la organización criminal aún no había oficializado el fallecimiento de al-Zawahiri ni había designado abiertamente a su sucesor. Incluso, el 23 de diciembre, difundieron lo que describieron como una nueva grabación del abatido criminal,
aunque no se proporcionaron detalles sobre cuándo se realizó y su imagen seguía siendo utilizada en sus comunicados. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién tomó el mando luego de la muerte de al-Zawahiri? ¿Está en proceso de desintegración Al-Qaeda? ¿O al contrario se ha fortalecido a lo largo de estos años como organización descentralizada? Según informes de las Naciones Unidas, en febrero de 2023, muchos países miembros creían que Saif al-Adel era el sucesor de facto. No obstante, Al-Qaeda no lo había nombrado formalmente, tal vez para evitar la atención sobre los talibanes por dar refugio a al-Zawahiri y debido a que al-Adel reside en Irán. Lo cierto es que estos golpes han debilitado la estructura central del grupo y han contribuido a su descentralización. De todas formas, la amenaza persiste debido a la adaptabilidad y la capacidad de reclutamiento de Al-Qaeda, así como a su facilidad para inspirar y coordinar ataques a través de células afiliadas en diferentes partes del mundo. Las amenazas continúan y el mundo libre está atento a cualquier retaliación. Hasta aquí hemos llegado con el video. Si te gustó, no olvides dejar tus comentarios en la bandeja más abajo. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video de Mundo Bélico.